Y usted sabe que presentar un libro que uno no ha leído tiene peligros por un lado y por otro lado tiene, bueno, la oportunidad de no tener ninguna posibilidad de prejuzgar. Ahora, lo hago con cierta tranquilidad porque este libro se va a presentar mañana en el CARI, usted sabe, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, lo cual ya habla de que el libro algo debe tener y que el autor del libro también tiene algo como para que ese libro sea presentado en este lugar. Lo vamos a conocer a él y al libro porque me parece que seguramente está muy vinculado. El libro se llama Del Alto Alegre a Jerusalén, Mossad Culinario. Ya ahí, quiero decirle, no se entiende nada. El título, claro, muy atractivo, pero ¿qué tiene que ver Alto Alegre, Jerusalén y el Mossad Culinario? Mossad Culinario, no sabíamos que el Mossad también tenía alguna cosa que no, le da de comer a la gente. Algunos deben comer del Mossad, pero seguramente también restaurantes, no sabíamos. Bueno, estamos con alguien que muchos conocen y que nos va a contar un poco de él y de este libro, que es el autor, Leo Glezer. Leo, bienvenido a Radio High, ¿cómo estás? Excelente, no hay mayor gusto que llegar a Buenos Aires, Argentina, y ayer ver una disponibilidad de Argentina hacia Israel tan calurosa. Esperemos que siempre esto dé frutos y vayamos a lo mejor para todos los países. A ver, vamos paso a paso, vamos a hablar de vos y del libro porque me parece muy importante. ¿Dónde naciste? Muy bien, yo nací a los 10 meses que mis padres llegaron a Alto Alegre, provincia de Córdoba, a ser los primeros médicos y obstetricia en un pueblo de piamonteses italianos, agricultores, y yo era uno de los tantos que tenía cara medio de Tedeschi, ojos azules, rubiecitos, como todos los chicos. Médicos que venían desde dónde para ir a Alto Alegre. Médicos, hijos y nietos de ucranianos del sur oeste de Rusia, llegaron a Entre Ríos, nacieron en Entre Ríos, llegaron a Córdoba, a la Docta, a estudiar medicina, se conocieron en una pensión, surgió un gran amor, hubo casamiento, 2 hermanos míos nacieron en la maternidad de Córdoba y yo nací a los 10 meses que mis padres fueron ofrecidos a ir a trabajar al campo. Y yo nací ahí. Hombre de campo. Total. Falaj, yaane habibi falaj. Mía filmía. Muy bien. Hombre de campo que vivió en el campo ¿hasta cuándo? Hasta casi los 10 años, que había mucha presión por parte de mis abuelos que ya estaban en Buenos Aires y querían que los niños sean íngeles yehudim, que aprendamos algo de la vida también y que nos abramos a un mundo. Llegamos aquí y a Mataderos. Bienvenidos a Mataderos. Larrazábal y Juan Bautista Alverde. Muy bien. Eso habrá sido hace algunos años. Voy a cumplir dentro de una semana 77. Sí, entonces quiere decir que esto sucedió prácticamente en el año 58, cuando tuve mi posibilidad de llegar a Buenos Aires y conocerlo. Bien, sí. ¿Hiciste tu secundario aquí en Buenos Aires? Terminé no terminé, estaba entrando al 5º grado en Alto Alegre, una escuela hermosa, un lugar de mi vida, un paraíso terrenal, con su gente, con todo, al contrario de pueblo chico, infierno grande, muy lindo, hermoso, muy parecido al kibutz y al moshav en Israel, tiene su parecido. ¿Y cuándo, ya que hablaste del moshav y el kibutz, a qué edad decides comenzar tu vida en Israel y cómo y por qué? 1960 yo estoy en Mataderos, ya empecé en primer año del secundario en La Carra, Avenida Directorio y La Carra, un industrial mecánico, y en esa época surgen allí 2 problemas. Primero, anteriormente, 2 años antes, fue el tema de Eichmann, el rapto, entonces ya no era cordobés culo al revés,
me transformé en una especie de ruso hijo de puta. Y después vino el caso Graciela Sirota, que era de mi barrio, pero mayor que yo. Y cuando se devolvió... Algunos no tienen idea de quién estás hablando, ¿eh? Digo, Eichmann sí escucharon, y obviamente cuando dijiste ruso hijo de puta tiene que ver con las repercusiones que tuvo el caso o con algo más. Sí, lo primero que quiero decirte con gran gusto que fue colgado a 1 kilómetro de mi casa. Es decir, yo vivo en Nirtzvi, el Kfar, Argentina, y él fue colgado, ajusticiado en Lut, la ciudad pegada a mi casa. Así que en ese sentido, Kol Kal B'Yeomo, es decir, cada uno terminó su día y él también en esa época, aunque yo no estaba todavía en Israel. Eso provocó un movimiento muy grande que yo no lo conocía de Alto Alegre. Alto Alegre éramos todos iguales, criollos, españoles, italianos, un solo judío. Nosotros nos llamaban tapita de perfume a mi hermano y a mí por la circuncisión. Así que teníamos nuestros nombres especiales. Ajá. Y claro, en el 62, en el caso de Sirota, mi hermana, que tenía 5 años mayor que nosotros, nos dijo, se terminó la época de San Martín en el caballo blanco, ustedes tienen que empezar a estudiar otras cosas más. Y yo dije, ¿qué? Y dice, vas a conocer a uno que se llamó Mordejai Anilevich. Y entonces empezaron a confundir las cosas. Es decir, yo... argentinos corriendo por los campos, viva la patria, viva esto, viva San Martín, y de pronto los propios míos me pegan una bofetada, me golpean, me patean, y yo tengo que defenderme, y todos los días era ese el caso. Es decir, ¿sufriste del antisemitismo? Nunca, siempre supe responder, aun cuando me reventaron la cara. Pero, volvemos, el caso Eichmann te trajo esto de alguna manera ponerte ahí en el lugar del judío y como algo que digamos les endilgaban, y luego el caso Sirota, recordemos, se trata de una mujer que fue, recuerda un poco el caso, secuestrada, le pusieron una suástica, toda una historia bastante poco alegre del antisemitismo argentino. Totalmente, y vino acompañado con nubes muy negras, porque, es decir, en esos años, principios del 60, Eichmann y prácticamente Sirota dieron lugar a movimientos neofascistas que surgieron muy fuerte. Tacuara, GRN, grupos muy fuertes también que tenían que ver con la iglesia. Aun cuando yo todos los domingos iba a misa y jugábamos al fútbol. Y después le robábamos las hostias y el vino y chupábamos como locos. Eras un judío muy devoto, veo, domingo Total, a misa. El cura nos adoraba. El cura nos adoraba. Yo creo que él era medio misionero, nos quería traer. Y me acuerdo que mi hermano hasta quiso hacer la comunión. Y mi viejo le dijo, esperá. Le dijo, no, 9 años, 10 años, tengo que hacer la comunión. Y dice, no, esperá, vamos a ir a Buenos Aires, la vas a hacer. Y hizo el bar mitzvah. Es decir, en Alto Alegre, siendo la única familia judía, estaban, digamos, muy asimilados. Totalmente asimilados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea en la gloria, hombre. Y de repente... Espera. Después aprendí la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Ajá. Es decir, también te asimilaste a eso. Total, soy de eso. Hasta hoy en día soy. Ajá. Vas a la mezquita y uno más. Ahora, no, voy 5 veces, no importa si estoy en la mezquita. Ajá, claro, como corresponde. Cierto. Bueno, pero vamos paso a paso. Entonces, ya entendimos una parte, que el caso Eichmann y el caso Sirota fueron un antes y un después en tu vida. Vienes a Buenos Aires y comienzas a involucrarte con otros pensamientos, Mordejai Anilevich y... Hashomer Hatzair, Kibutz, sionismo, ser un judío nuevo, entender que el judaísmo no es solo religión, es parte de un pueblo, es tradición, y que todo eso encontré un mundo, aparte de mis amigos goim, aparte de los muchachos cristianos, argentinos, seguí siempre conservando una hermosa relación, y más, los puse siempre a prueba, porque quien en algún momento de mis problemas no estuvo conmigo, yo corté.
Y fui haciendo eso y poniendo mi sociedad nueva. ¿Tus problemas tenían que ver con ese momento de la historia, de la época? Hablaste de grupos que eran, bueno, muy antisemitas, fascistas, cercanos, dijiste, a la iglesia, algunos. ¿Esos son los problemas de la época? Creo que los problemas vinieron con otras cosas más. Es decir, yo nací en la época de Perón. Yo todavía tuve el gusto de recibir pelota de fútbol. Todavía, como empecé a los 4 y algo de años la escuela, primer grado, entonces en mis libros tenían a Evita y a Juan Domingo Perón, así que toda esa identificación mía hacia el argentinismo, el campo, era muy, muy fuerte. Pero creo que esos dos eventos tan fuertes con el tema judío, de buscar una especie de chivo emisario en la sociedad que había terminado Perón, en la época había habido el golpe de escape de Perón a España. Entonces nosotros, de alguna forma, el Tedeschi chiquito empezó a recibir golpazos y por más que me tocaron la cabeza no tenía no tenía cuernos, ni escupía más que los otros, y quien me quería tocar el rabo, entonces ahí había golpes. Es decir, producto del antisemitismo de la época. Eso es lo que me hizo a mí judío. Yo no vengo del Beit Knesset de Libertador o de Libertad, yo vengo de los golpes. De los golpes. Sí, esto fue en tu adolescencia. Sí, de muy jovencito. Jovencito. 11, 12, 13 años, muy duros, muy, muy duros, hasta que me encontré con un movimiento juvenil de otros chicos, otras familias. Varios de ellos eran hasta hijos de europeos que habían venido de Polonia. Yo no, yo ya era otra generación, yo ya era un argentino total. Aún más, mis abuelos fueron gauchos judíos, como yo, gauchos judíos total. Y de ahí entonces surge, a través del movimiento juvenil, de estos amigos, de las ideologías, la decisión de ir a vivir a Israel. No, me mandan a Israel. Te mandan. Por 2 organizaciones. Primero, como era un buen madrij, un buen instructor, sí, y todo el mundo tenía 5 o 6 discípulos, yo tenía 30 en los Mahanot, este que está al lado mío a lo mejor tenía 4, y yo tenía 30 chicos, ¿entendés? Porque era el estilo mío. Y por otro lado, existían una serie de necesidades en la comunidad judía que de a poquito las fuimos tomando. Como tengo un hermano que es sexto dan en judo, aparte de ser psiquiatra, aparte de ser médico y todas esas cosas, nosotros no pasábamos 10 minutos sin agarrarnos a golpe. Entonces, en uno de los campamentos llegó Miguel Genut, el sensei famoso de judo. Y empezamos a hacer judo. Y en el barrio Mataderos yo hacía box. Y me echaron porque me dijeron que los judíos para hacer box no tienen ni necesitan matadero, que yo me vaya a Canning y Corrientes, que hay otros lugares para hacer box. Entonces hice box y hice judo. Bien. Sí. Hombre de, yo no voy a decir ahora armas tomar, puños tomar en esa época. No voy a responder. Bien. ¿Y llegas a Israel a qué edad? Llego a Israel en el barco cumpliendo 18 años. 1966, enero. Enero, frío. Llegamos a Haifa. Vi a mi padre, que ya hacía unos años no lo veía, él ya estaba ahí. Vi a mi hermana, que ya estaba más tiempo allí, con su nueva familia, en un kibutz, en Harel. Y de ahí empecé a ver toda la gran familia mía, porque cuando los israelíes tienen 1 o 2 tíos, yo tenía 20 tíos. Es decir, ya llegaste con familia en Israel, llegaste ¿Seguro? a familia. Y pasaron nada más que 60 años, en realidad 59, porque hice bien la cuenta, en Israel. Algo ha cambiado Israel en 59 años. Divino Israel, divino. Cambiado Israel, puedo decirte que la gente estamos cambiando. Y por supuesto el terreno. Pero yo estoy de acuerdo que tenemos que cambiar, porque somos una nación que regresamos a Israel hace poco tiempo y todavía necesitamos pasar los momentos duros. Aun cuando yo ya pasé momentos duros en mi vida, pero necesitamos seguir pasando momentos duros para unificarnos y entender a dónde queremos llegar.
Llegaste hace 59 años a esa Israel que era todavía casi un sueño, una Israel pobre, una Israel y viniendo de la Argentina. ¿Qué hiciste cuando arrancó tu vida en Israel? ¿Directo a dónde fuiste? Cuando arrancó mi vida en Israel, yo fui a un majón, a un instituto, Instituto M, y inmediatamente, a las pocas semanas, a los pocos meses, empezó la tensión en la zona del Sinaí. Es decir, Nasser empezó a tratar de cerrar el estrecho de Tirán y no permitirnos a Israel que salgan los barcos al Mar Rojo. Entonces nos pidieron que nos vayamos de Jerusalén a ayudar en los kibutzim. Y yo me fui a un kibutz con mi grupo. Bien. Estás hablando de la guerra del 67. 67. Yo llegué al kibutz el 10 de mayo de 1967, cuando ya se esperaba el 15 de mayo que posiblemente empiece la guerra. Y como yo venía de escuela técnica, mecánica, y todo el resto de Villa Crespa y todos esos lugares no tenían un carajo de idea de lo que es un tractor o lo que es una herramienta, entonces yo estaba encargado de arar con Caterpillar, araba con Master Fergus y araba también con John Deere, que eran los más modernos, los más lindos, con ruedas. Sí, ¿okay? Eras el experto en temas agrícolas, viniendo del campo. Mecánico y agrícola. Exacto. Excepto un día que hice una gran vergüenza. La gran vergüenza mía es que fui a arar con discos. Es decir, después del arado tenés que pasar el disco para romperlo. El disco tiene una forma como una banana. Y tenés que, cuando das la vuelta, tenés que dar la vuelta como la banana. Leo, pensando en no sé qué, dio la vuelta por el otro lado. ¡Pra! Bajó toda la hilera de discos. Fui la vergüenza más grande que hubo en el kibutz en ese día. ¿Te perdonaron? No. Me imagino. No, el kibutz nunca perdona. Y entonces, tu vida arranca así, ¿y por qué este libro? De Alto Alegre a Jerusalén, Mossad Culinario. Necesito, viste que acá en los medios el tiempo es muy escaso. Muy bien, entonces te lo hago muy rápido para tratar de explicar la mentalidad rápida argentina. Dele. ¿Okay? Vamos a hacerlo de esta forma. Si yo hubiese dicho que el de Alto Alegre a Buenos Aires, está entendido. ¿Por qué de Alto Alegre a Buenos Aires? Sí. Nací en Alto Alegre, llegué a Buenos Aires. Clarísimo. Me fui a Israel. ¿Por qué Mossad Culinario? Mossad quiere decir instituto. Si yo dijera a Mossad, es el instituto. Ahí tranquilo, ahí prohibido hablar. Claro. Pero si es el Mossad de Bituach Leumi, de Social Security, si es el Mossad de la comida... Pero fuiste pícaro, ¿eh? Nadie lo pensó eso. No soy ni pícaro ni nada, ni inteligente. Vamos a seguir. Entonces vino alguien que yo estaba cocinando en casa y me dijeron, es extraordinario tu gastronomía. Y digo, yo no soy gastronómico. Y el tipo me pregunta, ¿por qué? Digo, porque gastronomía es cultura de la comida, es la historia. Yo soy culinario. Yo tengo que saber qué mi enemigo necesita y quiere comer. Yo tengo que saber cómo prepararle la comida. Tengo que saber cuándo ofrecérsela, tengo que hacérsela llegar al lugar, y de ahí vengo yo, de operaciones. Entonces, Mossad Culinario es mi instituto de comida operativa. Es decir... Sos el proveedor de la comida de algunos. No, los proveedores son muchos. Ajá. Yo hago una sola parte. A mí me encanta la parte que yo hago. Ajá. Es decir, cuando era chico iba a cazar, podía estar horas esperando una iguana, pero ahora no me pongas en un techo horas para volarle la cabeza a alguien. ¿Está claro? Sí. A mí me gusta venir, tic, tic, tac, tac, correr, está el vehículo, bien, no está, plan B, plan B. Bueno, pero del 67 y la guerra... ¿Cómo fue? Digo... ¿Cómo avanza tu vida en Israel en estos 59 años? Muy bien, el día 7 de junio yo recibo una llamada del encargado de los
del taller, me dice, rápido, te bañás y te vas a dedo, hitchhike, a dedo. Te vas a Jerusalén, a la Daza. Y digo, ¿qué? ¿Jerusalén? ¿A Daza? A Daza, todo. Bueno, llegué. Y ahí estaba mi yerno, casado con mi hermana, colgado en una pata, un montón de esquirlas por la cabeza. Wow. Y mi hermana está ahí y me dice, Leo, dale un beso y andate a cuidar a mi hija. Entonces yo le doy un beso a Uri, me voy a cuidar. Y me grita uno, oh, espera, Uri me habló todo el tiempo de vos. Y yo digo, ¿qué te habló de vos? Y el tipo era un tipo divino, era un capitán de ingeniería. Me dice, vine aquí porque tengo soldados que están heridos. Ellos se hirieron en la franja de Gaza, a entrar a Gaza. Entonces era gente de... No, está hablando del 67, para alguno que se confunde y cree que está hablando de ahora. No, parece que ya hace años viene el tema. Los de él se hirieron el día 5, en la mañana. Sí, sí. Y fueron transportados a Daza. Mi cuñado el día 7, en Atur, en Jerusalén, fue transportado a Daza. Entonces el tipo me empieza a decir que escuchó que yo soy un buen mecánico, que esto, vas a esperar, saludarlo y de aquí nos vamos al kibutz. Y bueno, en un Jeep Willys de esos, ¿sabes que un Jeep abierto que tiene un hierro adelante? Y digo, ¿para qué mierda le metieron este hierro? Y dice, porque si no tenés este hierro, el alambre de púas que nos ponen entre los árboles te vuela la cabeza. Wow. Y dije, ¿qué es eso? ¿En qué lugar estamos? ¿Entendés? Alto Alegre mío. Es distinto. No es exacto igual, no era igual. No, era otra realidad. Otra realidad. Llegamos al kibutz, se puso a hablar con Tzvinji, el Tzvi Gingi, que era el director, y era un teniente coronel que estaba encargado del kibutz. Me dice, rápido, vestite, te vas a ir porque él tiene que irse al Sinaí. Y digo, ¿a dónde al Sinaí? Me dice, te va a llevar. Ya había terminado la guerra. Y viajamos, pasamos Yad Mordechai, pasamos Aza, Han Yunes, pasamos Rafiah, llegamos a El Arish. Una playa inmensa, unos dátiles por todos lados y estaban levantando un campamento. Me dice, te necesitamos una semana que nos ayudes en cosas técnicas. Y digo, pero yo no sé cosas de vehículos. Dice, no, manejar. Al otro día había llegado conmigo un tal Jaime, pero voy a parar la historia de Jaime porque no la quiero contar. ¿Está bien? Sí, claro. Muy bien. Jaime lo dejamos de costado, a Jaime. Lo dejamos de costado. Entonces, yo llego ahí, me dan una ropa de fajina, de cuestiones, y empezamos a ir hacia la zona de Abu Aguela, El Katef, que es el centro del Sinaí, entrada hacia Nitzana, hacia el centro del Negev. Y en el camino empezás a ver museo de cuerpos inflados, quemados, tanques de distintas clases. Claro, ya en el camino me iba explicando que era un T-54, que era un Stalin, que eran los tanques. Y los Stalin era muy fácil de reconocer porque eran tanques muy grandes rusos con un cañón 120. Los otros, que eran los T-54, tenían cañón 100. Entonces, vos eras un joven llegado a Israel, argentino, digo casi en la aventura de un joven que se empieza a encontrar con una realidad totalmente distinta y metido en ese momento, en ese fragor de algo que seguramente ibas aprendiendo, descubriendo, pero bueno, también una Israel que era muy distinta, donde, como dijiste, por lo visto, venite, que te necesitamos, no era algo muy organizado, que estuviera todo muy estructurado. Exacto. Bien, Exacto. Entendí bien. Esa fue la historia mía. ¿Y después qué? Muy bien. Entonces, ¿por qué culinario? Porque cuando volvimos a El Arish, Sí. estaban las cajas de comida. Ajá. Y la caja más simpática para mí era el Luft. ¿Qué era el Luft? Era la carne picada dentro de esto, que hasta en algún momento me dijeron que se habían vendido también carnes de Argentina envasada. Y yo me transformé en las nochecitas, en el hombre que las corta,
las pone sobre la parrilla, no se las come frías y a la gente le encantaba. Yo era el culinario. Es decir, el cocinero de ese grupete. De ese grupo pequeño, éramos 4. Ajá. Éramos 4. ¿Y qué hacíamos todo el día? Salíamos, subíamos al tanque, es decir, yo entraba a tanque solamente donde no había cuerpos. Ajá. Había otros que eran soldados, entraban con creolina, con nafta, limpiaban los pedazos de cosas, tiraban fuera, limpiaban todas las cuestiones, ponían eso en una forma organizada. Qué linda clitá, digo, es la mejor manera de tener en Israel una llegada, viste, que te diga, ya está, te vamos a absorber bien. Vení, que limpias tanques, que vení ahí, encontrás unos cuerpos ya que está dando vuelta. No, se llamará Clitá Yeshará ahora, ¿viste? Sí. Entrar directo. Clitá, ¿entendés? Sí, claro. No Clitá. No, claro. Hay diferencia. Clitá es adaptación. Claro. Clitá es corte. Bien, te cortaron de Acordate entrada. que a los 5 años y medio yo cortaba cabezas de iguanas, anguilas, ranas, vendía. Bueno, pero con todo un poquito distinto. Digo, y entonces, muy bien, ¿después qué hiciste en tu vida? Muy bien, entonces después de esa época regresamos a Jerusalén, tuve la oportunidad de aprender un poquito más de hebreo, Ajá. estuve con gente hermosa, muy linda, con el grupo nuestro, y ya se iba preparando distintos momentos de la salida y a mí me sacaron a unos cursos. Uh-huh. Lo que me olvidé de decirte es que todo ese tiempo yo estuve sin pasaporte, que no sabía. Ajá. Porque todos los muchachitos andaban con pasaporte, tenía pasaporte. Yo tenía una tarjeta mía que decía con un cartel de Cupat Jolim, una tarjeta mía que decía que era estudiante, que estaba ahí en el majón, todo eso. Y un día me llamaron que venga a recibir mi pasaporte. Y dije, no lo tengo. Bueno, fui a recibir el pasaporte. Bien. Entonces el pasaporte mío tenía salida a Argentina, tenía entrada a muchos países interesantes. Que yo no me acuerdo que yo estuve en esos países. Bien. Y entonces, este joven llega a Israel, se encuentra con esta experiencia y empieza a hacer algunas cosas... Cursos. Cursos. Sí. Cursos. Cursos. Te mandaban a hacer cursos. Hice cursos. Por lo visto... Simpáticos. Sí, y por lo visto funcionabas bien porque... Posiblemente. Si te mandaron a muchos cursos, ahí no regalan cursos. No, cursos pocos, pero muchas actividades. Ajá. Sí. Bien. Y de toda esa experiencia, ¿cómo construiste tu vida después en Israel? Llegué en un momento determinado y... ¿Sabes qué? Sí. Después de la pausa me lo cuentas. Genial. Pero estamos aquí con Leo Gleser. Algunos en la Argentina escucharon ese nombre. Yo creo que hay unos cuantos. Ven, de ahí, como nos contó, ni más ni menos que Alto Alegre, en la provincia de Córdoba, Jerusalén, pero sigue siendo muy argentino y muy israelí, y con una vida que por lo visto, ya sabe, llegó a Israel, directamente lo mandaron ahí en la guerra del 67 a limpiar tanques, ordenar algunas cosas y hacer algunas más. Panorama de noticias y seguimos. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. High es noticia. Un panorama de acontecer. Israel. Un juez autorizó que Jonathan Urich trabaje con el Likud. El tribunal del distrito de Lod rechazó una apelación de la policía que buscaba impedir que el asesor de Benjamin Netanyahu se pusiera en contacto con el director general del partido, David Sharan. Si bien podría regresar a su trabajo en el Likud, no podrá comunicarse con Netanyahu ni con la oficina del primer ministro en medio de la investigación en curso sobre el caso Qatar Gate. El enviado de Estados Unidos a la ONU realizará su primera visita a Israel mientras el organismo decide sobre el futuro de Gaza. El estadounidense Mike Waltz se reunirá con altos funcionarios del gobierno y de seguridad y recorrerá zonas fronterizas. También recibirá información regional para evaluar junto con el enviado de Israel a la ONU, Dani Danon.
La sentencia contra Jair Bolsonaro quedó firme y comenzó a cumplir la condena de 27 años de prisión. El juez Alexandre de Moraes determinó el fin del proceso tras considerar que se agotaron las posibilidades de recursos. El expresidente de Brasil fue acusado de intento de golpe de Estado y deberá cumplir una condena de 27 años de prisión. En Argentina, en la Cámara de Diputados, Unión por la Patria le exigió al gobierno que el acuerdo con Estados Unidos pase por el Congreso. A través de una reunión de comisión, legisladores y representantes de distintos sectores sociales redactaron una carta a pedido de la diputada Sabrina Selva. En la misma le solicitaron al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que le haga saber al Poder Ejecutivo que la discusión del acuerdo debe pasar por el Parlamento Nacional. Seguí informado a través de nuestro portal en www.radiohigh.com. High lo mantiene informado. En 60 minutos volvemos con más información. Bien, y seguimos unos minutitos más. Le pido perdón a Dani, ya vamos a estar con él también, aquí con Leo Glesser. De Alto Alegre a Jerusalén, Mossad Culinario, ya nos contó un poquito cómo llegó a Israel, de dónde viene esto de Mossad Culinario y cómo se incorporó a Israel. Nos contaba que después de esa experiencia de joven lo mandaron a hacer muchos cursos, y dentro de esos muchos cursos hizo algunas cuantas cosas. Y pasaron 59 años apenas. ¿Siempre estuviste vinculado con la Argentina, Leo? No. Hubo años que no. Y mi vinculación con la Argentina viene a través de un pedido de la familia Jaimovich de Córdoba, que una hija de ellos desaparece en 1976. Y entonces yo estaba en una institución en esa época, en una agencia en trabajos, y un gran compañero mío que yo lo menciono como Dib quiere decir, en árabe quiere decir lobo, lobo. Entonces esa familia era muy amigos de mi madre, se habían criado juntos, y eso me transformó la situación en una embajada argentina en Europa, que me arreglaron la documentación para llegar aquí. Entonces utilicé nuevamente mi documentación argentina y regresé. Fue en 1976. Pero de los años 60 y algo no tuve esa relación. Tuve unos tiempos en el 68, por un tiempo muy corto. ¿Y eso de los cursos incluyó aprender árabe? Porque en este ratito mencionaste muchas palabras en árabe. Genial. En la época de la... Bueno, voy a explicar esto. En 1972 sucede una de las tragedias en el deporte mundial y el terrible en Israel, Múnich. Sí, Múnich. Y entonces yo siempre fui muy bien recibido en Israel, en las mejores unidades, en las mejores instituciones. Nunca tuve ningún problema, nunca fui apartado de nada. Siempre fui muy bien recibido, es decir, no tengo ninguna queja ni nada para decir en ese sentido. Y cuando pasó esto, a las pocas semanas, junto con este Dib, nosotros entramos juntos, era como un kfil, como alguien que somos muy parecidos. Entonces había dos posibilidades, una era gozar la vida en Sky Marshall, y empezar a custodiar los aviones, que había problema, y por otras razones mías, de haber nacido en el extranjero, tener otras lenguas, otra mentalidad, me dieron otros trabajos en otra actividad. Entonces mis compañeros de los vuelos, de pronto yo me desaparecía, y de pronto aparecía. Entonces es muy bueno, porque en esa época yo comía en muy buenos restaurantes, entonces la parte culinaria era muy buena, y la parte del Instituto Mossad Culinario era muy bueno.
Yo lo dejo eso entre paréntesis, quien lo va a leer. ¿Ok? De ahí vienen muchas actividades en distintos países. El idioma básico del árabe lo aprendí en un curso que me mandaron de la oficina del primer ministro. No escribir, no leer, interpretar frases, interpretar formas de sentarme, interpretar formas de fumar, interpretar formas de estar muy alerta a un lugar y saber tener una atención determinada. A ver, Entonces, te estamos escuchando y sin haberte escuchado mucho, parecería que cuando hablas de cursos tiene que ver con temas de aprendizaje cultural, dijiste, y de temas, hablaste de tanques y hablaste de conocimiento militar, de ese tipo de cursos. los cursos míos, yo vengo de unidades especiales, así que no vengo de tanques. Unidades especiales, es decir, Marina. ¿te enrolaste en el ejército? Sí, estuve en comando de mar, estuve en Bueno, cuenta. No, tranquilo. Estuve en la Marina, estuve en paracaidismo, lugares muy buenos, muy lindos. Hemos actuado mucho con el Shabak, la contrainteligencia, y en algún momento determinado de mi vida fui parte muy pequeña. Aquí quiero explicar algo muy importante. Todo lo que yo haga de mi vida, solo con mi vida y yo solo, puedo decidir qué quiero hablar. Todo lo que haga con otra gente, civiles o lo que sea, necesito el permiso de ellos. Y el tema que tiene que ser institucional, yo no tengo el permiso, me lo pueden dar. Un ejemplo, el día de mañana voy a agregar al libro 9 textos más que fueron liberados para que yo los pueda poner. El libro ya está imprimido y hoy se van a poner dentro otros 9 textos más que no van a estar a gran paso. ¿Y entonces qué cuenta el libro? El libro cuenta, voy a darte un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo llego a Europa encargado de 2 estaciones, una es Copenhague y otra en Dinamarca, y la otra es una estación que es Bruselas en Bélgica. Sí. Entonces, cuando estoy en Copenhague, es el año 74, después de la guerra, de todo esto, y llego a trabajar, a recibir unos vuelos del AL. Y cuando estamos ahí terminando, estaba otro compañero mío que era mayor que yo, que era un policía extraordinario, un hombre muy, muy bueno, excelente tipo. Y llega alguien de SAS, de la empresa, pero que era un hombre de inteligencia de ellos, de seguridad. Y dice, quiero invitarlos a salir a tomar una cuestión de cervezas y cosas. Ok, muy bien. El otro me dice, no, andate vos, más joven yo. Ya estaba casado con una sueca yo, en esa época, ya mi mujer. Entonces dije, yo me voy a ir con él a tomar algo y a charlar. Y cuando estamos charlando algo, y estamos viendo en esos bares inmensos, pub, toda esa cuestión, el tipo me dice, ¿estuviste alguna vez en Escandinavia? Y dije, sí, yo estuve en el año 68. Me dice, bien, ¿y nunca regresaste? Y dije, no regresé más. ¿Y nunca estuviste? No. Y el tipo se empieza a poner un poquito terco. Y me dice, ¿con tu pasaporte argentino no estuviste en Lillehammer? Y digo, ¿dónde es Lillehammer? ¿Qué es eso? Bueno, parece que sucedió en el 73, antes de la guerra, sucedió un caso de la muerte de una persona en Lillehammer. Pero yo no lo sabía, no lo conozco. Entonces le dije, no, me disculpo, no estuve en Lillehammer, no utilizo el pasaporte argentino, en esos años nunca lo usé. Así que eso es un tema que está abierto. ¿Me explico? Sí, claro. Yo no hago esquí, no estuve en Lillehammer y nunca tuve para qué llegar allí. Cuando dijiste estaciones, no son estaciones de tren. No, los aeropuertos, las estaciones del AL. ¿Estuviste a cargo de, sí, de los aviones del AL de alguna manera? Sí. ¿La parte de la seguridad de los aviones? Seguro. Hice a 1973, 74, preparé todo el programa para Argentina, pero después no se llevó a cabo. 1976 hice todo el programa de México, los vuelos del AL a México, que eran un desastre. Era Tel Aviv, Zurich, Monterrey, México, y el que llegaba vivo, entonces que vaya a casa, ¿entendés? Y después, entonces, antes de eso, en el 74, estuve en Bruselas y en Copenhague,
Entonces estamos entendiendo Y en el porque 79 los oyentes tienen que seguir este diálogo. sí, ¿Te dedicaste a temas de seguridad? todo el tiempo. Ah, bueno, ahora estamos entendiendo un poco más. Sí, sí. El mundo mío fueron cosas muy buenas, muy lindas, con mucho éxito y también cosas con mucho dolor. Como ser el regreso mío de la búsqueda de esta muchachita Jaimovich fue terrible para mí, porque no pudimos hacer nada. Fue venir aquí y regresar a casa con las manos vacías. Aun cuando había aquí gente extraordinaria, hubo personalidades que he tenido una relación muy linda con ellos. Aquí muy buenas y muy valientes, muy, muy valientes. Uno de ellos era el general Pundak, que murió a los 104 años y combatió en Negva. Wow. Entonces, él sí me ayudó muchísimo aquí, en relaciones hacia Córdoba, pero no logramos. En el 79 me tocó algo muy interesante. Yo llevé los vuelos de El Al a España, cuando no teníamos relaciones diplomáticas. Es decir, El Al alquilaba los vuelos a Meliá y hacíamos los vuelos. Entonces, te especializaste en temas de seguridad Sí, y defensa. y defensa. En algún momento hablaste del primer ministro incluso. La nuestra, Claro. seguro. La nuestra y el nuestro ahora. Ujú. Sí, el hermano de él fue compañero mío de arma, Johnny. Ajá. Sí, pero Johnny no venía de la unidad. El que venía de la unidad era Netanyahu. Bibi. Bibi, sí, famoso Bibi. Sí. Es decir, estuviste metido en las unidades importantes del ejército. Siempre mojada del agua. Ujú. Ellos son muy especiales. Ellos Ajá. son gente muy inteligente. Nosotros Bien. somos medios patos, ¿entendés? Me imagino. Exacto. Y te mandaron entonces a trabajar en temas de seguridad del AL y algunos otros. Algunos otros también, ¿cierto? Bien, ¿y eso está en el libro? Sí, en el libro están muchos de ellos. Bien, es decir, ya estamos entendiendo algo más de tu vida y de tu historia en el libro este de Alto Alegre a Jerusalén y... Te voy a contar algo que te va a gustar. A ver, Durante la guerra, en el 91, me tocó estar en Irak, Kuwait, toda esa zona. Ok, ¿que fuiste a hacer turismo? obviamente. Ajá. Anna Argentini, Beddu Argentini, Yani Falah, Maaref, Habibi. ¿Entiendes? A mí me encanta ese mundo. Bien. Me encanta. Entonces, en uno de los lugares de esas actividades, me tocó estar con los franceses, lo que se llama la Legión Francesa en Djibouti. Ujú. Y en una operación muy simpática que se hizo en Sudán, el Chacal, cuando le hablé, se meó. Mm. Illich. Ah, ni más ni menos. Sí, porque empezamos primero hablando en español. Pero él hablaba un español medio maracucho, medio... ¿entiendes? Pero cuando pasé a hebreo, parece que se confundió el muchacho y no entendió quién estaba con él en el avión. Y se puso un poco nervioso. Se meó. Bien. Ya estamos entendiendo bastante más. El libro va a ser interesante, te aseguro. Sí, sí, ya lo Sí, quiero sí. leer. Sí, sí. Lo que se puede publicar. 77 pirulos salido de Alto Alegre, Jerusalén, unidades del Ejército de Defensa de Israel importantes, tareas de inteligencia, dije yo. No, pero no, lo dije yo, ¿no? No, nada que yo ver. no soy de inteligencia. No, yo no dije inteligencia, digo No. de tareas de seguridad. Estuviste en el AL y armaste los Los vuelos. Juegos Olímpicos más famosos del mundo, los mundiales, incluyendo el de Qatar en el 2022. Ajá. Sentado con el grupo saudita, de frente está el Amir Al-Thani y está el señor presidente de Argentina, expresidente, y todo el mundo me dice, ya, déjale, anda, va ahí con los argentinos. Y digo, no, nosotros vamos a ganarle 4-0 a ustedes, tranquilo, estábamos con el grupo. Al final fue 2-1, así que con vergüenza regresé al otro lado. Después te reivindicaron. A mí no, para Argentina, Argentina, seguro. claro, yo. claro. Bien, y decías, ese ha sido tu mundo en todos estos años. Tengo algunas preguntas de la actualidad, aunque sea un minuto. ¿Seguro? El libro ya lo queremos leer porque ya estamos entendiendo de qué se trata un poco el contenido.
y eso hay que leerlo para disfrutarlo, lo que se puede. Hay preguntas que todos nos estamos formulando. Sos un hombre que ha estado, contaste, en los tanques del 67, así que alguna experiencia. Todos nos preguntamos, y creo que Nisal también, ¿qué pasó el 7 de octubre? La tragedia inmensa. A eso de la noche del 7, yo me sentí como en 1973, con una angustia, ¿cómo se dice?, un shock de guerra. Lo mismo que cada uno de nosotros vivimos en el Sinaí o en el norte de África, o el 14 cruzando el canal y llegando del Átaca después de combates, y ves tus compañeros que ya no están. Eso fue lo que me pasó a mí el 7 en la noche. Y el 8, hermanos de armas, Ahim Laneshek, fuimos al Kibbutz Beit Kama y empezamos a levantar toda la actividad de rescate de la Franja de Gaza, de Sderot, de todos los lugares que nos putearon. A mí me putearon viéndome con la camisa de Ahim Laneshek. Y los tuvimos que sacar, y después fuimos a buscar cuerpos, y después fuimos a traer comida y a llevar a distintos lugares situaciones muy fuertes. Ahora, eso es lo que hiciste y lo que hicieron. La pregunta es, ¿cómo se llegó a eso? ¿Cómo fue posible? Todo el mundo dice Am Israel Hay, es decir, que el pueblo de Israel vive. Yo creo que el pueblo de Israel vive, no una religión vive, el pueblo de Israel vive. Porque los que combatieron ahí fueron muchachos con kipá, soldados, y los que combatieron. Desafortunadamente, hasta hoy en día en la cueva tenemos 2 años gente metida en esa cueva. No estoy refiriéndome ahora a los 2 secuestrados que quedan, porque el último pasó ayer, ¿ok? El anteúltimo pasó ayer. El problema grande nuestro es que la tragedia del 7 de octubre la seguimos viviendo día a día todos nosotros, hasta que podamos hacer un cambio muy grande y regresar a ese sueño que me dijiste. ¿Israel era algo? No, Israel era y lo va a seguir siendo. Y en este momento todo lo que estamos pasando solamente nos va a ayudar a dar más fuerza a mis hijos, a mis nietos, a todos, para saber qué clase de Israel queremos. Ahora, todos pensaban en esta Israel fuerte, de un ejército fuerte, que se hizo fuerte por la necesidad, que esto no podía pasar, que irrumpieran 5.000 terroristas y entraran como quien entra a cualquier lado, irrumpe en un estadio. Y la pregunta todavía se hace, ¿cómo fue posible? No, yo creo que aquí hay un error muy grande, y no quiero entrar en un diálogo político, pero sí quiero explicarte lo siguiente. El 7 de octubre, cuando sucede, ya venía un año que estábamos en la calle gritando lo que va a pasar. Ya venían meses de reportes hechos perfectamente lo que está pasando del otro lado. Ya venían niñas, muchachitas de 18, 19, 20 años, muchachos, que escribieron perfectamente lo que está pasando. Cuando tenés un gobierno democrático, malentendido democrático, o tenés un rey, viva el rey. Y el rey dijo, tranquilo, los tenemos. Y todo el mundo, cuando vas a ver, yo ya he leído los partes. No escribo libros, esta es la primera vez que escribo libros, pero he escrito muchísimos manuales y procedimientos. He tenido que entender lo que son un manual y un procedimiento para entender de eso. Todo lo que me estás diciendo no pasó el 7 de octubre, pasó antes, pasó antes. Y nosotros vamos a regresar a quienes tenemos que regresar para que den exactamente. Ya en estos días, esta semana, ¿ves? Han salido generales, comandantes jefes, ha salido gente que ha llegado hasta Teherán, Isfahán, Shiraz, todo eso, lo han reventado. Irán, esa gente ya está fuera, ya está fuera. Lo que hace falta ahora, que salgan fuera toda esa gente que no trabaja, que no sabe matemática, que no habla idiomas, que no trabaja y que no defiende el país. Y esa es la tragedia.
que no de la defiende, democracia, la tragedia de la democracia. Por eso no hay una comisión estatal independiente que pueda profundizar sobre lo ocurrido. Y bueno, yo no vine a Argentina a hablar los No, temas internos. solo me, para... me es más fácil Sí, hablar del libro. Es más fácil explicarte de Jihad Islami, de Hezbollah, de Houthis, de explicarte todas esas cuestiones. Los enemigos internos nuestros, yo les desearía que tengan un tratamiento psicológico. Enemigos internos. Internos, sí, los tenemos. ¿Alguno llegó a hablar, Leo, de traición? ¿Se puede pensar en esos niveles? Solamente de un lado, de los que están en el gobierno. ¿Qué traición? ¿Qué traición? Un hijo que estuvo 550 días en combate, de un yerno coronel que no ha visto casi a la familia. ¿De qué traición estábamos hablando? La traición viene de un solo lado. Si hay traición, viene de un solo lado. Por eso hay que investigarla. Hay que investigarla. De un solo lado significa que, para el que no se escucha. Escúchame, hay 7 proxies. No te estoy hablando de ellos. No te estoy hablando de Judea, de Samaria, ni de Hezbollah, ni esto. Te estoy hablando dentro nuestro. Dentro nuestro tenemos una dirección y esa dirección tiene que hacer algo muy importante para todo el pueblo judío y los que estamos viviendo en Israel. Es una identificación, revisación, qué pasó durante todo ese tiempo y quiénes tomaron decisiones. ¿Ok? Y lo más importante va a ser que exista una confrontación en lo que uno dice un día y lo que dice al otro día. Ese es el problema más grande que hay. Las últimas, yo me quedaría horas escuchándote. Obviamente vamos a leer el libro de Alta Gracia. Alto Alegre. Alto Alegre, miren, cambié la localidad. Alto Alegre a Jerusalén, Mossad culinario, de alguna manera, algunas cosas que Leo Glezer puede compartir. Ya escucharon un poquito algo de lo que ha hecho en estos apenas 59 años en Israel. Hay quienes tienen mucho temor por el futuro de Israel. Son épocas en las cuales muchos dicen, ¿podrá sobrevivir Israel? ¿Qué decís al respecto? Yo pienso que temor es algo natural. Todos tenemos miedo, temor, miedo. Pero lo importante es que a través de la educación tú puedes manejarte a solucionar los problemas. Entonces, ¿temor de qué? ¿De lo no conocido? Analicemos, veamos qué pasó, veamos cuáles son las situaciones, la relación. Un ejemplo, yo tengo grandes amigos en los países árabes, grandes amigos. Cultivamos trigo, cebada, llevamos ganado, hacemos actividades impresionantes en la zona del Nilo, en distintos lugares extraordinarios. Digo, una cuestión es el liderazgo y otra cuestión es el pueblo. Entonces, es cierto, a veces el pueblo tiene problemas muy grandes porque la educación no está correcta. Hay una infiltración a querer decir esto es malo, demonizarte, sacarte la humanidad para poder matarte, ¿entiendes? Entonces, ese es el mundo que nosotros tenemos que vivir. Yo lo empiezo en casa, yo lo empiezo con mis hijos, yo lo empiezo con mis nietos, yo lo empiezo en mi casa y también lo hago donde tengo responsabilidades. Bien, entonces la última, y agradeciéndote enormemente estos minutos, mañana en el CARI a las 10 de la mañana, 10 de la mañana. Se presenta este libro de Alto Alegre a Jerusalén y Mossad culinario, que ya algunas cositas de los condimentos han aparecido en este diálogo. De acuerdo a tu experiencia, ¿hay posibilidades de llegar a un momento en el cual en ese barrio tan complejo se pueda, la paz romana no la creo, pero digo, convivir en cierto nivel de armonía, donde no siempre tengas que estar con el arma y donde no sea la guerra lo que impone la realidad? Sí, la famosa frase que ya he visto tu hebreo, que es extraordinario, es decir, ligiot al jeref, es decir, vivir al saif, como en árabe, es decir, al shabarí, al arma. Es imposible pensar que eso va a ser toda la vida, pero tenemos que estar preparados, como los vecinos tienen que estar preparados.
Es decir, cada uno de nosotros, pero tenemos que educar. Lo primero y lo más fundamental es la educación, la convivencia. Y creo que eso se está llegando. En estos momentos hay mucho deseo. Cada uno tiene un deseo distinto. A lo mejor este señor quiere tecnología, el otro quiere salud y el otro quiere F-35. ¿Está bien? Sí. El problema es que los americanos el F-22 todavía no lo dan a nadie. ¿Entiendes? Entonces van a dar el 35. Entonces, genial. Lo venden pero no lo entregan, está bien. No, yo con Eso, Trump no me meto, al contrario. Tengo todo el agradecimiento de mi vida por todo lo que este hombre ha hecho en la liberación de nuestros rehenes. Y nuestros rehenes vivos especialmente. Sí, no. Y entonces se va a poder llegar a algún tipo de arreglo. Voy a poner el tema israelo-palestino como un tema que siempre está más en esta época, después del 7 de octubre. El tema palestino volvió a ser el gran tema supuestamente en el mundo. ¿Hay posibilidades de un arreglo? Yo no creo que el gran tema es el tema palestino. Para mí el tema palestino siempre tuvo importancia, siempre tuvo importancia. He conocido muy bien a Arafat, a Abu Mazen, a toda esa gente, a Rajub y a toda esa gente he conocido muy bien. Y creo de que los líderes tienen ese juego, pero no son los únicos. Hay muchos líderes que juegan con su gente. Existe la posibilidad, hoy en día, más que nunca, porque los países son muy fuertes, con mucho dinero, con mucha tecnología, y pueden ayudar que nosotros podamos vivir perfectamente en este barrio. Nosotros podemos ayudar, ellos pueden ayudar. La cuestión es si queremos o no. La próxima, porque no lo vamos a dejar partir de la Argentina sin que vuelva acá, vamos a hablar de esos personajes que has conocido y que me parece que en esa experiencia de conocerlos vamos a entender un poquito más ese barrio, los intereses, lo que se juega y las posibilidades, la realidad. Mañana, señores, en el CARI, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, se presenta este libro, el primer libro de Leo Glesser, nada más que salió de ahí, de Alto Alegre, en la provincia de Córdoba, contó algo de cómo fue esa llegada desde la misa, pasando por luego su identidad judía acá en Buenos Aires, Israel, y algunas cosas que ha vivido y ha hecho y sigue haciendo, y que están ahí en ese arte culinario que hay que conocer, entender y disfrutar. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Se van a quedar aquí con el coffee break. Hoy le voy a dar directo la entrada a Dani. Yo me voy a ir con Leo Glesser un poquito, por lo menos a ver si me da, no sé cuánto tiempo tiene para un café. Y será de nuestra parte. Gracias, Rocío. Gracias a la señora Esther. Gracias a todos. Será hasta mañana. Quédense, lo mejor. Ya arrancó y es el coffee break.